Ya, gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas. Al finalizar nuestra clase, ya va a estar habilitado el respectivo cuestionario con respecto a la parte teórica que tenemos cada miércoles, ¿ya? Terminamos la clase a las 14:15, se va a habilitar el cuestionario para que ustedes puedan responder. Como el anterior, van a tener 7 minutos, ¿ya? Entonces, empezaremos nuestra clase y al finalizar la misma, seguramente ya vamos a estar en el tiempo para que puedan acceder al respectivo cuestionario. Bien, habíamos quedado en la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Habíamos quedado en este punto, como es la temperatura de bulbo húmedo. Veamos entonces cómo es que vamos a ver la fenomenología de este proceso, ¿ya? Vamos a ver la fenomenología. Habíamos indicado que el gas seco, le proporciona algo al vapor de agua, ¿sí? El gas seco le proporciona algo al vapor de agua. A cambio, el vapor de agua le devuelve también algo al gas seco, ¿sí? Hay una interacción mutua. Entonces, ¿qué es lo que habíamos indicado? El gas seco, lo que le proporciona al vapor de agua es una especie de calor sensible, ¿sí? Le va a proporcionar un calor sensible. El gas seco al vapor lo que le va a proporcionar es un calor sensible. A cambio, el vapor, ¿qué le va a devolver al gas seco? Lo que le va a devolver es un calor latente o un calor con cambio de fase, ¿sí? Entonces, va a haber una interacción mutua entre ambos, ¿sí? Va a haber una interacción mutua entre ambos. Ahora, para poder determinar la temperatura de bulbo húmedo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Habíamos indicado, vamos a determinar o vamos a establecer la fenomenología, ¿sí? Vamos a establecer nuestra fenomenología. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos una gota de líquido, ¿sí? De líquido tenemos una gota. Ahora, esta gota obviamente va a estar en contacto con el gas seco, ¿sí? Este líquido, el vapor del líquido, este líquido va a estar en contacto con el gas seco, ¿sí? Va a estar en contacto con el gas seco. Entonces, habíamos indicado, el gas seco al vapor del líquido le va a proporcionar un calor sensible. A cambio, este líquido, el vapor del líquido, le va a devolver un calor con cambio de fase, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista fenomenológico, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir seguramente una transferencia de calor. Uno le va a dar una forma de calor, a cambio le va a devolver ese mismo calor, pero en forma de masa, ¿sí? Entonces, lo que va a proporcionarme el gas seco, lo que le va a proporcionar el gas seco al vapor, va a ser un calor por convección, ¿sí? Y el vapor al gas seco le va a devolver un calor en forma de transferencia de masa, un calor latente, ¿sí? Entonces, voy a tener un calor por convección y en el otro caso voy a tener un proceso de transferencia de masa, ¿sí? Eso es lo que seguramente se debe producir entre ambos. Entonces, estamos estableciendo también sus gradientes, ¿sí? Estamos estableciendo sus gradientes. Tenemos el gradiente de mi temperatura y tengo el otro de la humedad, ¿sí? Y de acuerdo a lo que habíamos indicado, la temperatura seguramente del gas seco siempre va a ser mayor a la temperatura que tiene en estado húmedo, ¿sí? Y la humedad en estado húmedo siempre va a ser mayor en relación a la que tenía en un principio, ¿sí? Entonces, eso también lo habíamos establecido en nuestras anteriores ecuaciones. Entonces, seguramente existe entre ambos un proceso de transferencia. Uno le va a dar una forma de transferencia de calor, a cambio el otro le va a devolver una forma de transferencia de masa, ¿sí? Le va a devolver seguramente en ese sentido, ¿sí? Ahora, veamos cómo es que vamos a plantear nuestras ecuaciones. ¿Cómo es que vamos a plantear nuestras ecuaciones? En el primer caso, habíamos indicado le va a proporcionar un calor sensible o un calor por convección. Entonces, si ese va a ser el caso,
aquí tengo mi ecuación. Entonces, mi transferencia de calor por convección será mi coeficiente de convección multiplicado por ese gradiente de temperatura, ¿sí? Habíamos indicado que siempre vamos a utilizar gradientes positivos, ¿sí? Estoy haciendo referencia a lo que hemos establecido anteriormente. Entonces, si yo trabajo con esos gradientes positivos, entonces no tengo que preocuparme por el signo que vaya a tener seguramente en mi ecuación, ¿sí? Y si lo vuelvo a reordenar en el sentido de, por ejemplo, inicial y final, seguramente ahí va a aparecer mi signo, ¿sí? Entonces, para el primer caso, tenemos una transferencia de calor en forma de calor por convección y necesito contar entonces con un coeficiente de convección multiplicado por ese gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura lo estoy estableciendo en función de lo que hemos establecido anteriormente, ¿sí? Para este caso vamos a utilizar lo mismo. Ahora, para mi transferencia de masa, ese calor por convección en forma de transferencia de masa. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber cambio de fase, ¿sí? Va a haber cambio de fase. Entonces, en ese caso, yo planteo una otra ecuación. Mi coeficiente, mi calor por convección en forma de transferencia de masa será mi cambio de fase multiplicado por el coeficiente de transferencia de masa, que va a estar en función de las humedades, multiplicado por el gradiente de humedad, ¿sí? Por si acaso, en gran parte del capítulo yo voy a utilizar este coeficiente, KY, ¿sí? KY. Para mí, KY va a ser mi coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? Que está en función de la humedad absoluta. En alguna otra ecuación que también se vaya a utilizar, podemos tener un coeficiente de transferencia de masa, por ejemplo, que esté en función de las presiones. O puedo tener un coeficiente de transferencia de masa que esté en función de las fracciones molares. Entonces, yo voy a ver en función de qué puedo utilizar mi coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? En el caso que vamos a utilizar va a estar en función de la humedad absoluta, pero también puedo tener en función de la presión, en función de la fracción molar o en función de una determinada concentración. Hagamos de cuenta que estamos utilizando una concentración determinada, entonces también puedo establecer de esa manera, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cómo voy a reordenar mi ecuación. El coeficiente de transferencia de materia en función de qué lo voy a utilizar. Para nuestro caso vamos a utilizar en función de la humedad absoluta, ¿sí? De esa manera. Entonces en mi ecuación seguramente está de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué unidades va a tener mi coeficiente de transferencia de materia? ¿Qué unidades va a tener mi coeficiente de transferencia de materia? Si de la ecuación 22 yo despejo KY de esta ecuación 22, despejo KY, supuestamente, ¿qué unidades tendrá que tener mi coeficiente de transferencia de materia? Si voy a despejar de esa ecuación, ¿qué unidades tendrá mi coeficiente? ¿Qué unidades va a tener? Si yo despejo de mi coeficiente de transferencia de materia. De esta ecuación 22, yo voy a despejar KY, ¿sí? KY. Entonces, despejando, ¿qué unidades va a tener? Las unidades que va a tener mi coeficiente de transferencia de materia será vamos a establecer unidades del sistema internacional, ¿ya? Seguramente será unidad de masa. ¿De quién? ¿En dónde se está produciendo la transferencia de materia? ¿Para qué componente? Seguramente para el componente A, ¿no? Para el vapor. Entonces, va a ser masa de A sobre el tiempo, segundos, por el área, metro cuadrado, y por, vamos a llamarlo fracción, ¿sí? Fracción. Entonces, esas son las unidades que tiene mi coeficiente de transferencia de materia en este caso, ¿sí? Va a ser unidad de masa, obviamente del componente A, por unidad de tiempo, unidad de área y fracción. A esta fracción, posteriormente vamos a ver por qué lo denominamos de esa manera, no es nada más que esa fracción másica que utilizamos, ¿sí? Para mí, esa fracción másica va a ser la masa de A
sobre la masa de B, ¿sí? Masa de A sobre masa de B. Entonces, a eso lo llamo fracción. Entonces, en algún caso vamos a utilizar como fracción, indicando que es kilogramo de A por cada kilogramo de B, o como indica la fracción, es una fracción másica, ¿sí? F es una fracción másica, será la masa de A sobre la masa de B. Entonces, para no tener algún tipo de confusión con esas dos, con esa masa de esos dos componentes, entonces lo llamo yo fracción. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, en el caso de el gradiente de humedades, dice humedad húmeda menos la humedad inicial, ¿qué unidades va a tener este gradiente? Entonces va a ser kilogramo de A por cada kilogramo de B, ¿sí? Esas son las unidades que tiene. Entonces a todo esto yo lo llamo fracción, ¿sí? Fracción. Entonces voy a poder simplificar y seguramente las unidades que voy a manejar van a ser compatibles, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a hacer énfasis en esta parte, ¿sí? Entonces, para mí, coeficiente de transferencia de materia, las unidades que tiene el sistema internacional deben ser esas, ¿sí? Donde F es la fracción, es una fracción másica, que no es nada más que la masa de A sobre la masa de B, ¿sí? Entonces, mi coeficiente de transferencia de materia tiene esas unidades, masa de A, tiempo, área y fracción, ¿sí? Seguramente en destilación, cuando ustedes han visto destilación, han utilizado también coeficientes de transferencia de masa. Entonces, han utilizado en función de un parámetro, puede ser la presión, puede ser la concentración, no sé, en algún parámetro, ¿no? En absorción de gases lo propio, han debido utilizar un coeficiente de transferencia de masa. Yo estimo que en función de la fracción molar, seguramente ese es el que han utilizado en absorción de gases. Coeficiente de transferencia de materia en función de la fracción molar, porque en fracción molar es que se hace la determinación de absorción, ¿no? Porque son cantidades bastante pequeñas. Entonces, seguramente ustedes ya tienen conocimiento y han utilizado, ¿sí? Nosotros en este capítulo vamos a continuar y seguramente en los otros, en la cual también está involucrado procesos de transferencia de masa, vamos a utilizar coeficientes de transferencia de materia, ¿ya? En este caso estamos utilizando nuestro coeficiente de transferencia de materia que está en función de la humedad absoluta, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? En el sistema internacional debe tener esas unidades, ¿sí? Y coeficiente de transferencia de materia. Entonces, contamos con esas unidades, ¿sí? Ahora, habíamos establecido el calor, la transferencia de calor por convección cuando el gas seco le va a proporcionar algo al vapor, ¿sí? El gas seco le va a proporcionar algo al vapor. A cambio, el vapor le va a devolver algo al gas seco, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Un calor por convección, pero en forma de transferencia de materia, donde tenemos involucrado a mi coeficiente de transferencia de materia, ¿sí? No estoy tomando en consideración los signos, ¿sí? El que pierde negativo, el que gana positivo, no. Como estoy tomando en consideración estos gradientes positivos en ambos casos, entonces voy a igualar, ¿sí? Voy a igualar, voy a proceder a igualar. El calor por convección de mi transferencia de calor va a ser igual al calor por convección de mi transferencia de masa. Entonces voy a igualar ambas expresiones, tanto la ecuación 21 como la ecuación 22 voy a igualar. Entonces igualamos y llegamos a encontrar una expresión bastante peculiar, ¿sí? Encontramos la relación de esos coeficientes. Encuentro mi coeficiente de convección y encuentro mi coeficiente de transferencia de materia, ¿sí? Entonces, al igualar las ecuaciones 21 y 22, yo encuentro esa relación de coeficientes. Entonces, a esta relación de coeficientes, ¿cómo se lo denomina? A esta relación de coeficientes se denomina como coeficiente ciclométrico, ¿sí? Es mi coeficiente ciclométrico. Resulta que para mezclas distintas de aire-agua,
yo puedo tener esta relación, ¿sí? Conozco esa relación, ese coeficiente ciclométrico, puedo conocer. Entonces, para una mezcla distinta de lo que es el aire-agua, yo puedo encontrar esta relación de coeficientes. Hagamos de cuenta que es para el aire y para el vapor del etanol, por ejemplo. Entonces, yo debo contar con una ecuación empírica, ¿sí? Me va a servir bastante seguramente aquello. ¿Y dónde podemos encontrar estas expresiones? Ustedes las tienen en el Ocontojo, ¿sí? En el tema de humidificación, van revisando y seguramente van a encontrar esa expresión, ese coeficiente ciclométrico, ¿sí? La relación de el coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de materia y está establecida mediante una ecuación empírica. Entonces, para distintas mezclas de la que son al aire, agua, debo tener yo esa expresión en forma de, una ecuación empírica, ¿sí? Para mezclas distintas de aire-agua. Entonces, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, para una mezcla aire-agua? Veamos qué es lo que va a pasar para una mezcla aire-agua, ¿sí? Entonces, a esta relación de estos dos coeficientes se denomina coeficiente ciclométrico, ¿sí? Coeficiente ciclométrico. Tengo mi coeficiente ciclométrico para esa mezcla en particular que yo voy a ir analizando, ¿sí? Voy a ir analizando. En el Ocontojo habíamos indicado que tienen para distintas mezclas, ¿no? Ahora, ya tengo yo esta mi ecuación que relaciona esos dos coeficientes y también contamos con algo. Contamos con una otra expresión que habíamos encontrado. Aquí tenemos, por ejemplo, esta expresión empírica, ¿sí? Esto seguramente es lo que está presente en el Ocontojo, ¿sí? Lo que acabo de indicar anteriormente. Aquí tengo yo una ecuación de este coeficiente ciclométrico empírico, ¿sí? Entonces, va a ser igual al CS, calor específico de mi mezcla húmeda, multiplicado por sus números adimensionales, tanto de Schmidt como de Planck, ¿sí? Elevado a una determinada potencia. Entonces, así como estas, yo tengo expresiones empíricas para diferentes tipos de componentes, ¿sí? Para diferentes tipos de componentes yo cuento. Y con respecto a nuestro coeficiente de transferencia de materia, había indicado, ¿no? Puedo yo establecer en función de los parámetros que vea conveniente. Puedo establecer en función de la presión, como lo toma, por ejemplo, el Treiber, ¿sí? En función de la presión, entonces lo llama kg. Entonces son expresiones que yo voy analizando, ¿sí? Entonces vamos contando con lo mismo. Ahora, veamos, ¿qué pasa para el caso aire-agua? ¿Sí? Para el caso aire-agua. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a tomar en consideración la última ecuación que hemos establecido y la ecuación que hemos ido generando la anterior semana, ¿sí? La anterior semana habíamos establecido una ecuación en la cual hemos encontrado que el CS sobre lambda era la pendiente que tenía. Entonces yo en coordenadas, humedad versus temperatura, en el interior de la misma lo que teníamos eran isolíneas, ¿sí? Isolíneas. Entonces hemos encontrado nuestro proceso de saturación adiabática y habíamos encontrado una recta como esta, ¿sí? ¿Sí? De un punto determinado se estaba saturando hasta llegar a que mi humedad sea del 100%. Entonces, se está saturando, ¿no? Esto era, hagamos de cuenta, la condición 1, condiciones 1 y condiciones 2, ¿sí? En las condiciones 1, yo obviamente cuento con esos datos. Cuento con temperatura y cuento con un valor de humedad, ¿sí? Voy a hacer que se sature de manera adiabática, ¿sí? Hasta que llegue a su humedad del 100%. Entonces, todo este tramo de 1 a 2 se está saturando de manera adiabática. Entonces, aquí lo que tenemos es temperatura de saturación y aquí vamos a tener nuestra humedad de saturación, ¿sí? A eso debemos llegar. Entonces, esta recta obviamente tiene una pendiente negativa entre 1 y 2.
¿cuál es su pendiente? Su pendiente viene expresada por esta expresión, que es CS sobre cambio de fase. Entonces, la pendiente que tiene esta recta debe ser CS sobre lambda, ¿sí? CS sobre lambda. Entonces, esa es mi pendiente. Eso es lo que hemos encontrado en ese proceso de saturación adiabática. Y en el anterior caso, cuando hacíamos el análisis de nuestro proceso fenomenológico, hemos encontrado una otra expresión, como es la ecuación 27, ¿no? En donde está involucrado mi coeficiente de transferencia de materia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para nuestro caso aire-agua? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo, únicamente este proceso, este procedimiento que voy a realizar es válido para el caso aire-agua. Para ningún otro caso se puede realizar el mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga para una mezcla como es aire-agua, voy a hacer lo siguiente. Voy a asumir de que mi YS, mi Y de saturación, va a ser igual a mi Y húmedo, ¿sí? Va a ser igual a mi Y húmedo. Mi temperatura de saturación va a ser igual a la temperatura humedad y mi lambda de saturación va a ser mi lambda húmeda, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer cumplir estos tres casos? En estos tres parámetros, ¿cuándo voy a hacer cumplir? Cuando mi Y de saturación va a ser igual a mi Y húmedo, o el T de saturación va a ser al T húmedo, o el lambda de saturación va a ser igual al lambda húmedo. Cuando tengamos una mezcla aire-agua, únicamente en ese caso, ¿sí? En otros casos no. Por ejemplo, para una mezcla aire-etanol debe ser diferente, ¿sí? Debe ser diferente. Hay que encontrar otros procedimientos. Para una mezcla, qué sé yo, dióxido de carbono y benceno, debe ser otro, ¿sí? Entonces, son diferentes estas dos ecuaciones para cualquier mezcla, pero para una mezcla aire-agua, voy a hacer esa excepción, ¿sí? Para una mezcla aire-agua, voy a hacer esa excepción. Voy a indicar que mi temperatura, mi humedad y mi cambio de fase van a ser los mismos, únicamente para nuestra mezcla aire-agua, ¿sí? Para una mezcla aire-agua, entonces estoy considerando que estos van a ser similares, ¿sí? Estoy considerando que estos van a ser iguales. Entonces, van a ser iguales. Cambio de fase, temperatura y humedad. Cuando tengamos una mezcla aire-agua. Para todas las mezclas distintas de aire-agua es diferente, ¿sí? No puedo indicar que el YS de saturación es igual al Y húmedo, no. Estuviéramos en problemas, no. Pero para mi mezcla aire-agua sí puedo hacer esta consideración. Entonces, si tomamos como referencia esas tres ecuaciones e igualamos la ecuación 27 y la ecuación 20, ecuación 27 y la ecuación 20, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que mi coeficiente de transferencia de materia, mi coeficiente de convección en relación a mi coeficiente de transferencia de materia va a ser igual al CS. Entonces, a esa conclusión llegamos, ¿sí? A esa conclusión llegamos. El hecho de que hayamos tomado esta referencia, de que el Y de saturación es igual al Y húmedo, el T de saturación es igual al T húmedo y el cambio de fase de saturación es igual al cambio, la mezcla húmeda, resulta que mi coeficiente ciclométrico es igual al CS, ¿sí? Esta ecuación, la ecuación 28, es únicamente válida para el caso aire-agua, ¿sí? Para el caso aire-agua. Para ningún otro caso no funciona, ¿sí? Para otros casos, seguramente ese coeficiente ciclométrico va a tener una expresión empírica. Pero para mi mezcla aire-agua, ese coeficiente ciclométrico es igual al CS.
Y recordando lo que hemos visto anteriormente, aquí es igual mi calor específico de mi mezcla húmeda, de manera desarrollada. Aquí es igual el Cs. Aquí es igual mi calor específico de mi mezcla húmeda. Para mi mezcla aire-agua. Aquí es igual. Es igual a 0.24 más 0,46 multiplicado por la humedad absoluta para mi mezcla aire-agua. Entonces, el hecho de que yo tenga esa mezcla seguramente va a hacer que se pueda resolver los diferentes problemas que se tienen, ¿sí? Voy a poder resolver. Entonces, mi coeficiente de convección en relación a mi coeficiente de transferencia de materia va a ser igual a 0.24 más 0,46 multiplicado por la humedad absoluta. Entonces yo ya tengo una expresión para poder trabajar. Ya puedo seguramente uno de los dos empezar a manipular y puedo empezar ya a resolver problemas, específicamente para mezclas aire-agua, ¿sí? La ventaja que se tiene es esa. Entonces, esa relación de coeficientes ciclométricos, esa relación de coeficientes, lo que se denomina coeficiente ciclométrico, debe ser igual al Cs, al calor específico de mi mezcla húmeda, ¿sí? Al calor específico de mi mezcla húmeda. Ojo, eso únicamente para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Para ninguna otra mezcla puedo utilizar. Para otras mezclas, claro, necesito contar con ecuaciones empíricas, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, joven, ¿cuál es su consulta? Buenas tardes. Van a levantar la mano y les vi indicado, ¿no ve? Ya, el joven que estaba solicitando hacer una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, joven? Hola, hola. Hola. ¿Y qué está escribiendo en el chat? Ya, ¿no está conectado con su micrófono? Seguramente que no, ¿no? No lo veo que esté participando. Ya, mientras llega la pregunta, entonces vamos a seguir continuando. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Bien, entonces para la mezcla aire-agua es mucho más sencillo seguramente todos los procedimientos a realizarse, ¿sí? Pero cuando ya es una mezcla distinta de aire-agua, hay que tomar esas respectivas consideraciones, ¿sí? Hay que tomar. Ahora, vayamos a ver, con todo lo que ya hemos ido analizando, vayamos a ver cómo es que vamos a construir nuestro diagrama ciclométrico, ¿sí? Vamos a construir nuestro diagrama ciclométrico. Entonces, 1.4, diagrama ciclométrico, ¿sí? Bien, para construir nuestro diagrama ciclométrico, ustedes ya tienen las respectivas nociones, ¿no? De cómo tenemos que realizar la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Se supone que nosotros hemos ido determinando un proceso adiabático, ¿no? Entonces, a ver, veamos. En coordenadas humedad versus temperatura, en coordenadas humedad versus temperatura,
¿Qué te ha dicho? ¿Hasta qué hora va a estar? En coordenadas, humedad absoluta versus temperatura, nosotros hemos encontrado lo siguiente, ¿sí? Hemos encontrado lo siguiente. Hemos encontrado nuestras respectivas rectas, ¿no? Hemos encontrado unas rectas. Entonces, antes, en el interior de esta gráfica teníamos a todo lo que son las humedades relativas, ¿sí? Todo lo que son las humedades relativas. Entonces, aquí teníamos nuestras humedades relativas y cada uno tenía un determinado valor, el 100%, el 90%, el 80%, el 70%, etcétera. Así vamos sacando, ¿no? 60, 50. Hasta ahí no tenemos ninguna dificultad, hasta ahí podemos encontrar. Ahora, para que se complete y llegue a ser un diagrama ciclométrico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar esas líneas o ese proceso de saturación adiabática, ¿sí? Entonces, en esta gráfica yo voy a adicionar una primera, ¿sí? Una primera, un proceso de saturación adiabático. ¿Ok? Voy a adicionar. Y como ya puedo determinar para esta, entonces puedo hacerlo para la otra. Y así puedo ir generando mis diferentes rectas, ¿sí? Voy a ir generando. Seguramente, a la gráfica como esta se establece como diagrama ciclométrico, ¿sí? Lo que ya tengo yo es un diagrama ciclométrico. Entonces, yo esto lo puedo ir dividiendo, ¿sí? Para ir generando estas diferentes rectas, yo puedo ir estableciéndolo, por ejemplo, cada 5 o cada 10. Entonces, cada 10 grados, por ejemplo, yo puedo ir estableciendo. Yo indicaré, voy a indicar aquí que esté, que sé yo, a 10, este que sea 20, cada 10 voy a sacar, ¿ya? Este que esté a 30, este que esté a 40. Entonces yo cada 10 grados puedo ir sacando, ¿sí? Entonces voy a ir a hacer coincidir. Entonces voy a establecer yo estas rectas, seguramente necesito esos datos. Entonces puede ser cada 10, cada 5, cada 10 lo pondremos, ¿ya? Porque 5 es muy seguido. Como tengo la pendiente, seguramente en cada punto se va a ir repitiendo, ¿sí? En este punto voy a tener una pendiente que va a ser la misma en esta otra, entonces para cada una de ellas yo voy a ir generando esas diferentes rectas donde se está produciendo mi saturación adiabática, ¿ya? Ahora, como lo indica el texto, vamos a establecer nosotros, no varía mucho, pero vamos a establecer de esa manera. Se supone que estas rectas en sí no son tal como se indica rectas, ¿sí? Deben ser una especie de curvas. De manera real debe ser una especie de curva, ¿sí? Hay una pequeña variación. De manera real debe ser una especie de curva. No es específicamente una recta. Entonces vamos a nosotros asumir que es una recta, ¿sí? Los cambios que se van a dar no van a ser muchos, ¿sí? No van a ser muchos. Entonces vamos a asumir nosotros, para nuestro caso, que son rectas. Si se fijan bien, en el Ocontojo y en muchos otros textos trabajan de esa manera, ¿no ve? Trabajan con rectas. Seguramente son rectas las que se tienen. Lo correcto debería ser trabajar con una especie de curvas, pero la diferencia, el error que se comete no es mucho, ¿ya? Son curvas que tienen aproximadamente la forma de una recta, por eso es que se les considera una recta y el error que se comete es mínimo, ¿sí? El error que se comete. Realmente, obviamente, no son entonces rectas, son una especie de curvas, pero no tienen mucha la influencia, ¿sí? No es mucha la influencia que tiene. Estrictamente deben ser curvas. Entonces, si procedemos a hacer con algún programa determinado o de manera correcta, seguramente lo que se van a obtener no van a ser rectas, van a ser una especie de curvas, pero que se van a aproximar bastante a lo que es una recta, ¿sí? Van a ser una especie de curvas. Esa es la forma real que tiene, ¿sí? Pero para fines prácticos, para que nosotros podamos manejar
Vamos a asumir que son rectas, ¿ya? Vamos a asumir que son rectas, entonces de esa manera vamos a trabajar, ¿sí? Aunque estrictamente deben ser una especie de curvas, pero no es mucha la influencia que tiene. Entonces, el hecho de que mi diagrama tenga esos tres parámetros como ser, el hecho de que mi gráfica tenga esos tres parámetros como ser, mis isolíneas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, gracias. Bien, habíamos indicado que ya estamos en la posibilidad de poder establecer nuestro diagrama ciclométrico, ¿sí? Nuestro diagrama ciclométrico. Entonces, para una mezcla aire-agua, teníamos como conclusión la obtención de una expresión. El coeficiente ciclométrico para mi mezcla aire-agua es igual al CS, ¿sí? Para mi mezcla aire-agua es igual al CS, para mi mezcla aire-agua. Y para distintas mezclas, yo tengo, por ejemplo, para distintas mezclas, las constantes de Antoine, ¿sí? Tengo las constantes de Antoine, como pueden ver ustedes, para distintas mezclas. Esto se ha extractado del texto Manual del Ingeniero Químico de la colección Perry, ¿sí? Y les he indicado que lo importante en el uso de estas constantes es ver el rango de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, para una mezcla, por ejemplo, aire-agua. El agua está en un rango de 1 a 100. Para el etanol tengo de 20 hasta 93. ¿Qué significa? Que en ese rango únicamente me sirve para ese componente. Para la acetona, desde menos 13 hasta 55. Para el cloroformo, desde 10 hasta 60. Para el benceno lo propio, y así tengo para distintos componentes, ¿sí? Tenemos para distintos componentes. Ahora, si yo puedo ampliar este rango de temperatura, sería mucho mejor, ¿no? Si yo puedo ampliar este rango de temperatura, sería mucho mejor. Pero los que nos menciona Perry son seguramente rangos bastante amplios. También tienen estas mismas constantes en el texto de balance de materia, de Felder seguramente, ¿sí? Balance de materia de Felder también tienen esas constantes, porque en balance de materia también seguramente han utilizado, pero el problema es que sus rangos de temperatura son bastante estrechos, ¿sí? Son bastante estrechos, en tanto que en esta colección de Perry se tienen rangos bastante amplios, ¿sí? Ahora, recordando todo lo que hemos visto, ¿cómo es que se va a establecer el diagrama ciclométrico? ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a establecer? Entonces, obviamente, aquí se indica un procedimiento para cuando se quiera hacer de manera manual, pero nosotros no vamos a hacer de manera manual, sino que vamos a hacer de manera, de la forma de elaborar un programa. Entonces, lo vamos a hacer en una hoja de Excel, ¿sí? Lo vamos a hacer en una hoja de Excel. Entonces, este procedimiento que ustedes tienen es para cuando se lo hace de manera manual. Entonces, sacamos de cuenta que yo voy a hacer un procedimiento de manera manual, entonces tomo en consideración el mismo, ¿sí? Como nosotros vamos a hacer algo de manera programable, vamos a programar en una hojita de Excel, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Recordando lo que hemos visto, que es lo que habíamos establecido primero, nuestra temperatura, ¿sí? Con la temperatura, ¿qué es lo que íbamos a determinar? Las presiones de vapor, ¿sí? Las presiones de vapor. Con esas presiones de vapor, ¿qué íbamos a encontrar? Seguramente la humedad, ¿sí? Con esa humedad, ¿qué íbamos a encontrar? Seguramente el CS, ¿no? El CS. Antes del CS, pero necesitamos encontrar para muchos otros, ¿no? Para muchos otros necesitamos encontrar. Entonces, la humedad al 100%, la humedad al 90%, la humedad al 80%, etcétera, ¿no? Todos ellos. Bueno, eso vamos a indicarlo, no nos vamos a confundir con esto, lo sacaremos, ¿ya? Porque necesitamos también calcular la pendiente. Entonces, la humedad al 100%, hagamos de cuenta, vamos a hacer una gráfica, ¿ya?
Y posteriormente necesitamos encontrar obviamente el CS, ¿sí? El CS. Entonces, esa va a ser mi tablita de datos, ¿sí? Esa va a ser mi tablita de datos. Para una curva voy a especificar, ¿ya? Coordenadas, entonces, humedad versus temperatura, ¿sí? Humedad versus temperatura. Entonces, empezamos a desarrollar nuestra tablita. Se supone que nosotros vamos a generar los rangos de temperatura, como lo vamos a hacer en una hoja de Excel, como vamos a realizar en una hoja de Excel. Entonces, yo puedo marcar mi temperatura. Entonces, voy a indicar, como tenemos ese rango de temperaturas bastante amplio, voy a tomar en consideración ese rango, desde 0 hasta 100. 0, 1, 2, 3, 4, como va a ser un programita, yo puedo establecer hasta 100. Entonces, paso número 1, estoy definiendo mi rango de temperaturas. Ya tenemos el rango de temperaturas. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? A cada valor de temperatura voy a encontrar la presión de vapor. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación de Antoine. ¿Sí? Voy a aplicar la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine dice el logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre T más C. La ecuación que tenemos aquí, la ecuación que menciona la colección Perry, la presión de vapor tiene que estar en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Entonces también tengo que tener cuidado en qué unidades están las unidades que me indican las determinadas constantes, ¿sí? Para los valores de A, B y C, en la ecuación de la colección Perry, para manejar estas constantes A, B, C, mi presión de vapor tiene que estar en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Entonces, ya contando con la ecuación de Antoine, y vamos a hacer, hagamos de cuenta para nuestra mezcla aire-agua, entonces yo conozco las constantes, ¿sí? Conocemos las constantes A, B y C. Entonces, a cada valor de temperatura yo voy a encontrar una presión de vapor. Entonces encontramos, a 0 debe haber una presión de vapor, a 1 debe haber, a 2, a 3, etc. Como voy a realizar para los primeros datos, entonces una vez que ya tenga para el primer dato, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a un extremo de mi casilla, voy a empezar a jalar y seguramente voy a ir obteniendo hasta 100, ¿sí? A 1, a 2, a 3, a 4, a 10, a 20, etcétera. Toditos. Ya vamos a tener entonces nuestra presión de vapor, ¿sí? Presión de vapor. Posteriormente voy a encontrar mi humedad. Mi humedad era igual a ¿qué? Mi humedad era igual a humedad relativa por la presión de vapor sobre la presión atmosférica menos la humedad relativa por la presión de vapor, y todo esto multiplicado por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B, ¿no? Esa era nuestra expresión. Entonces, yo estoy estableciendo para cuando mi humedad absoluta sea, la humedad relativa sea del 100%, la humedad relativa sea del 100%. Entonces, como ya tengo las presiones de vapor y voy a trabajar a una presión atmosférica determinada, entonces puedo determinar, ¿sí? Ese valor. Voy a ir determinando, ¿sí? Voy a ir determinando. Entonces, determinamos a el valor de 0, a 1, a 2, etc. Entonces, voy a igual tomar en consideración el primer y segundo dato y de ahí empiezo a jalar. Como es una hojita de Excel, voy a jalar y voy a tener toda esa columna llena, ¿sí? Simplemente haciendo cumplir lo que dice mi ecuación de la humedad absoluta. Ya tenemos la humedad. Entonces puedo establecer también mi CS, ¿sí? Mi CS. Voy a establecer mi CS. ¿A qué es igual el CS? El CS es igual a, para mi mezcla aire-agua, 0,24 más 0,46, 0,24 más 0,46 Y. Mi CS es 0,24 más 0,46 Y.
CS para mi mezcla aire-agua es 0,24 más 0,46 Y. Entonces tengo, ¿sí? Tengo. Y como tengo mi valor de humedad que he encontrado anteriormente, puedo ir determinando, ¿sí? Igual, mismo procedimiento. Ya puedo graficar aquí la primera. Entonces voy a graficar humedad versus temperatura. Entonces tengo los valores de humedad, tengo los valores de temperatura, voy a encontrar, ¿sí? Voy a encontrar. Y seguramente lo que vamos a obtener va a ser una curva como esa, ¿sí? Todos los puntos voy a encontrar. Como es una hojita de Excel, voy a jalar de la tablita de datos y voy a obtener. Y algo similar puedo hacer cuando voy a cambiar la humedad relativa, que ya no sea del 100%, del 90%, otra gráfica, del 80%, del 70%, del 60%, 50%. Entonces puedo ir cambiando y puedo ir generando esa gráfica, ¿ya? Y también, como ya tengo mis S, puedo ir encontrando mis pendientes, ¿sí? Puedo ir encontrando mis pendientes. Mi S sobre lambda debe ser mi pendiente. Entonces voy a encontrar una pendiente, posteriormente ya voy a reemplazar. Voy a tener la otra, la otra, la otra, y seguramente vamos a tener de esa manera, ¿sí? CS sobre lambda es mi pendiente para mi mezcla aire-agua, ¿sí? CS sobre lambda es mi pendiente para mi mezcla aire-agua. Entonces, igual que en los anteriores casos, trabajo práctico número 3, elaborar este diagrama ciclométrico, ¿ya? Trabajo práctico número 3, elaborar este diagrama ciclométrico, obviamente en una hojita de Excel. ¿Para qué casos? Para mi mezcla aire-agua y para la mezcla que ustedes han elegido, ¿sí? Para una mezcla distinta. Han elegido teníamos dos casos, ¿no? Para mi mezcla aire-agua y para la mezcla que ustedes hayan elegido. Entonces, necesito contar con esos dos. Trabajo práctico número 3, entonces, elaborar esta gráfica con su respectivo tabla de datos para mi mezcla aire-agua y para una mezcla distinta de la que ustedes han elegido, ¿sí? Una mezcla distinta de la que ustedes han elegido, que puede haber sido dióxido de carbono y etanol, por ejemplo. Entonces, también van a establecer lo mismo, ¿sí? Ese va a ser nuestro trabajo práctico número 3. El 1 y el 2 han presentado, ¿no? El 3 es el que tenemos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Señorita Fidel, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Primero quería consultarle, tengo una confusión en el PDF que nos está mostrando, dice en la presión total, y cuando ha escrito usted con el marcador azul, dice presión inicial. ¿Cuál presión es, ingeniero? Esa es mi primera consulta. Ya, habíamos indicado la presión total para nosotros es la presión atmosférica, ¿ya? La presión total que está en la ecuación es igual a la presión atmosférica. Nosotros vamos a considerar a la presión total como la presión atmosférica. Eso es lo que habíamos indicado y de esa manera íbamos a trabajar. Aquí tengo yo mi presión atmosférica. Entonces es también la presión total o la presión atmosférica. La presión donde vamos a trabajar. Está bien. Mi segunda consulta era acerca de la tarea 1 y 2. Como recién subió esta mañana el enlace, recién esta mañana ya estoy en la clase de Classroom. Eso es, si el trabajo 1 y 2 lo subí con retraso, entonces ¿sería válido o no? Esa era mi segunda consulta. Ya, como son los primeros trabajos, lo voy a hacer valer todo, ¿ya? Porque hace rato estaba habilitado para los que no han podido entrar, ya estaba habilitado, ¿sí? Yo pienso que muchos no han visto, no han leído. Nuevamente, lo que les he enviado, hoy les he vuelto a enviar, o sea, lo que les he enviado la anterior semana estaba ya en la plataforma Signal, les he vuelto a enviar lo mismo, ¿ya? O sea, ¿por qué no puedo cambiar? Está con un código de acceso, entonces lo mismo les he enviado, pero anteriormente ya les he enviado. Para los que ya han visto, seguramente se han inscrito, no tienen problema.
pero algunas personas me han escrito ayer y hoy día también y les he vuelto a enviar lo mismo que he enviado hace la anterior semana, ¿ya? Entonces, como es los primeros trabajos que estamos presentando, no va a haber dificultad. Yo pienso que ya después no va a haber más problemas, ¿no? Sí, Inge. Mi última consulta es personal. Todavía tampoco estoy en el Classroom y eso quería consultar para el tema del laboratorio. Lo mismo, el Classroom también la anterior semana les he enviado y nuevamente les he vuelto a enviar lo mismo que les he enviado la anterior semana, ¿sí? Entonces deben estar seguramente en 2 fechas determinadas. La de hoy día y la de la anterior semana, ¿sí? Están habilitados. Lo mismo les he enviado tanto a Classroom como, perdón, tanto a Opera del Laboratorio como a Teoría les he enviado. En ambos están. Por favor, hasta el final de la clase ahorita le puedo confirmar. Ahorita mismo voy a entrar, entonces. Ese sería todo. Ya, verifíquelo pues. Ya. ¿Alguna otra consulta antes de que su prueba comience? Por si acaso, a las 14:15 en punto se va a abrir el cuestionario y van a tener 7 minutos. Y después de eso se va a cerrar el cuestionario, ¿sí? Cuestionario número 2 para la parte de teoría que habíamos indicado, ¿ya? Y cada miércoles... Ingeniero, buenas tardes. Señorita, buenas tardes, dígame. Levanté la mano, ingeniero. A ver, no. Una consulta es personal. El primer cuestionario que dimos, no sé Ya. si se acuerda, yo le dije tuve inconvenientes, estoy inscrita, pero tuve inconvenientes. Sin embargo, para el día jueves, que era laboratorio, ya lo resolví. Ya. Mi consulta era, ¿cuándo se va a dar el primer cuestionario para los que no hemos podido acceder, tanto para los que no estaban inscritos, como para los que hemos tenido inconvenientes al ingresar? Ya, eso les voy a comunicar de manera oportuna, ¿ya? Les había indicado, avanzaremos en los cuestionarios, pero voy a habilitar, no son muchos, deben ser unas 6 o 10 personas las que están con ese problema, pero para esas 10 voy a habilitar el cuestionario, ¿ya? No se preocupe, Un eso favor más, está mi pendiente. nombre no está en Ya, esas listas. pero está en la plataforma Moodle, ¿no? Claro, ya estoy. Y le mandé mi caso ya, no hay problema. lo leyó. Ya, no hay problema. Si está en la plataforma Moodle, no hay ningún problema. Listo, Ya, señorita. gracias. ¿Alguna otra consulta? Hasta luego, Ingeniero, señorita. buenas tardes. Joven. Disculpe, había levantado la mano antes. ¿Cómo está, ingeniero? Ya, dígame. Buenas tardes, joven. Ingeniero, una consulta. Mire, yo no tenía problemas la anterior semana de que los exámenes sean los miércoles, pero no sé si pedir o rogarles que si es que no perjudico a nadie, ¿no? De cambiar el dar los exámenes los miércoles a los viernes. Lo que pasa es que tengo choque con laboratorio de electrotecnia y el ingeniero nos había indicado de que algún miércoles vamos a bajar a Cotacot. Le he pedido al ingeniero Fuentes que por favor, y si me podría dejar salir una media hora antes por lo menos, y me dijo que no. Intenté con él, ahora no sé si me podría ver la opción, claro, obviamente sin perjudicar a nadie, de que el examen de los miércoles que damos podría darse los viernes, ingeniero. Ya, yo decía miércoles porque todo lo que hemos avanzado, recién vamos a verlo, o sea, lo que hemos avanzado, o sea, no sé si va a existir, ese es un poco el problema, ¿no? Si va a existir algún tipo de confusión. O sea, yo, de la anterior semana que hemos avanzado, el miércoles y el viernes, saco las preguntas, pero ahora vamos a avanzar por decirle miércoles, viernes y miércoles más. Entonces, bueno, no sé cómo vamos a hacer esa parte, porque el cuestionario es de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahora, no sé, va a salir, o sea, no, el examen es virtual, no es presencial, ¿no ve? Entonces, esa parte no sé cómo podría haber algún problema. Simplemente es usted que se acerque y ya, da el examen, o sea, lo puede dar por su celular, no hay problema, no es presencial, ¿no? A menos que se diga lo contrario, pero no. Ya está bien, ingeniero, no hay problema. Sí, voy a intentar de verdad también, que por lo menos unos 5 minutitos, ¿no? Sí, 5 preguntitas son de lo que hemos visto. Pues eso es para tener estas referencias de los que pasan clases, todo eso, y no acumular al final. O sea, al final vienen hasta personas que nunca han asistido a clases, entonces ese es el problema. Como ahora yo tengo participación, entonces ya tengo por lo menos el 50% de las participaciones, entonces para mí es mucho más